opinión de ustedes cuenta mucho en la transformación de un Nicaragua que quiere crecer. En ese sentido, la pregunta del trasfondo para todos hoy con la que quiero partir es, ¿qué es educación? ¿Sí? Piensen en el contexto cuando hablamos qué es educación y planteémoslo en 3 puntos. Un derecho fundamental de cada ser humano, ¿cierto? Es un derecho fundamental de cada ser humano. Es la única manera sostenible de romper el círculo de pobreza. O sea, se rompe de múltiples maneras, pero esta es la manera sostenible de romper un círculo de pobreza. Y un pilar garante del crecimiento económico sostenible de un país. Licenciado José Adán, quisiera partir por usted. En este contexto, desde su corazón, desde su espíritu, desde su visión, ¿cómo ve el planteamiento de la educación para Nicaragua y el contexto de aquí en sus siguientes años desde el punto de vista de la empresa privada? Bueno, gracias por la oportunidad. Yo quisiera aprovechar realmente para tratar de reflejar lo que ha sido un esfuerzo que se ha venido haciendo desde nuestro sector alrededor de lo que tiene que ver con esta nueva economía. Cuando nosotros vemos a la región latinoamericana, y este es un tema que voy a empezar, en Estados Unidos hay una conectividad de 81%, en México hay una conectividad de 38%, en Honduras y Salvador hay una conectividad de 20%, en Nicaragua es todavía menor. Y esto lo reflejo porque la velocidad a la que nosotros vamos incorporando las nuevas tecnologías es determinante en 3 factores. Uno, y vos lo acabas de mencionar, está relacionado con el tema del crecimiento económico. Un segundo factor está relacionado en cómo mejoramos el aprendizaje. Y un tercer factor es cómo nosotros también logramos reducir, mejorar la situación de los menos privilegiados. El Internet todavía hoy, en nuestra región y en Nicaragua, es para la gente que tiene más poder adquisitivo. El Internet todavía no es un tema que está llegando a ser mejor utilizado para ir reduciendo estas situaciones y haciendo referencia a lo que explicaba el expositor. Cuando nosotros revisamos esta semana que salió el nuevo reporte de competitividad global, nos encontramos, y son de las cosas que estamos estudiando, que en el tema del 9º pilar, que es la disposición tecnológica que tenemos nosotros, Nicaragua es la economía 116 de 140. Cuando vamos a ver los 2 subsegmentos que hay, y esto tiene que ver con estas situaciones, hay 2 subsegmentos o 2 sectores que estudia este indicador, este pilar, que son la adopción tecnológica y el otro es el uso de las tecnologías. En la adopción tecnológica nosotros somos el país 114 y en el tema de las tecnologías también somos el país 114 de 140. Sin embargo, aquí hay 2 situaciones que contrastan. Por un lado estamos mejorando con la disponibilidad de acceso a tecnología y parte de esto está relacionado con que hemos venido mejorando las tecnologías a través de la atracción de inversión, que es una de las cosas que hemos venido trabajando en el sector privado. Pero por el otro lado, nos estamos encontrando con que tenemos problemas con lo que es las suscripciones de internet fijo de banda ancha, con el internet de banda ancha y con las suscripciones de banda ancha en móviles. Y toqué estos temas porque una de las cosas que nosotros tenemos que ir empujando en este tema de la tecnología y en el tema específico de la educación es cómo aprovechar esta situación. Y voy a tratar nada más de dar un ejemplo. En Nicaragua en este momento tenemos 7 millones de celulares. Eso es lo que aproximadamente ya está en las manos de todos los nicaragüenses. Sin embargo, aunque tenemos 7 millones de celulares, nosotros tenemos 325.000 líneas fijas de teléfono y tenemos 207.000 personas con acceso a internet. Entonces, por un lado tenemos 7 millones de celulares, pero tenemos solamente 207.000 personas
o hogares u oficinas que tienen acceso a Internet. Y ese es uno de los contrastes más grandes que tenemos que tener nosotros, que tenemos que trabajar nosotros en este país, porque al final del día el tema es cómo aprovechar esta nueva economía de nuevo. Entonces, en este sentido, hemos venido desarrollando nuevas tecnologías y lo decías bien en el ejemplo que dabas de la fila. Uno de los principales elementos que ya tenés con la tecnología es cómo vas reduciendo los tiempos, cómo vas reduciendo en este sentido los costos. Ya no tenés que hacer fila en muchas de las cosas que haces, pero el problema es que los que están teniendo este tipo de ventajas son los que tienen nada más este nivel de penetración. Entonces, ahí es un tema donde tenemos que reforzar cómo a través de un esfuerzo diferente al que tenemos hoy, logremos darle acceso a más gente a este tipo de acceso a Internet que nos permita ir mejorando la productividad, mejorando el crecimiento, mejorando el aprendizaje y mejorando en este sentido la realidad de las personas que menos tienen. El planteamiento es hacia adelante, ¿qué podemos hacer? Doctor, ¿nos puede ayudar con esa reflexión? Si la educación depende de la cantidad de conocimiento que hoy tenemos a disposición de la nube, el sector privado haciendo un esfuerzo por lograr mayor conectividad, ¿hacia dónde pudieran apuntar unas mejores prácticas o recomendaciones que pudiéramos dejar a Nicaragua si hay dos actores importantes hoy día acompañándonos en la mesa que pudieran generar un plan de nación? Yo creo que hace falta el otro actor, que es el gobierno mismo. Efectivamente es muy importante lo que tú mencionas, en donde están la industria privada, el sector académico, apuntando o con temas convergentes, pero debe estar totalmente alineado el gobierno como tal. Finalmente, los gobiernos de estas economías son motores de la economía. Tradicionalmente, el gobierno debe de gastar alrededor del 20 a 25% de lo que vale el gasto en TI. Decía yo que la industria de TI acá en Nicaragua vale alrededor de 340 millones de dólares. Si eso lo ponemos, el gobierno debería estar gastando por ahí de 70 millones de dólares en TI. No sé si está sucediendo o no. Ojalá que así suceda, pero ese es un muy buen parámetro, porque entonces va a exigir que la gente se prepare. Ahora bien, lo que yo comentaba hace un rato es bien importante. La infraestructura es fundamental. Hay que proveer la infraestructura, la conectividad, donde haya mayor acceso a una mayor cantidad de gente, de población, a la infraestructura, a los servicios. Pero si no se trabaja en educar a la población para aprovechar esa infraestructura, no vale la pena el gasto. Correcto. Entonces es un trabajo combinado. Correcto. Gracias. Al final quizá el punto, y ingeniero Talavera me gustaría que nos complemente, el desafío es la conectividad, el desafío es la inversión en tecnología, pero más que eso, y más allá de la política pública que brinde las condiciones para lograr la infraestructura, el desafío sigue siendo la preparación de toda la ciudadanía también. ¿Qué nos podría complementar a nivel de esa visión educativa como derecho fundamental, como componente del crecimiento, como algo que realmente rompe los círculos de pobreza en términos de la inversión y la educación? Muchas gracias, Carlos. Un gran gusto compartir este panel con nuestro buen amigo José Dan Aguerri y el doctor Fierro. Decir que tenemos una alianza que hemos venido construyendo entre el sector privado y el sector universitario, el sector privado liderado por el COSEP. O sea, primero hay que hacer referencia que efectivamente Nicaragua está muy bajo todavía. Sin embargo, es de los países con mayor tasa de crecimiento. Retomando las palabras que decía nuestro amigo José Dan Aguerri, hay que destacar que para el año 2000 Nicaragua tenía un poco más de 15.500 conexiones a Internet. Para el año 2006 teníamos un poco más de 23.600 y para el año 2014 tenemos un poco más de 200.000. 7.
O sea, estamos muy bajos, pero con una tasa de crecimiento bastante alta. Y si hablamos de telefonía celular, para el año 2006 teníamos un poco más de 1.600.000 teléfonos, ¿verdad? Actualmente andamos por los 7 millones de teléfonos. Y tenemos una cobertura de telefonía en el país de alrededor del 87%, pero con planes concretos que se tienen para el crecimiento en la costa Caribe Norte, en la costa Caribe Sur y en Río San Juan, donde hay más atraso. A esto sumado a que también, digamos, sigue creciendo la cobertura de fibra óptica y, por supuesto, también tenemos ya la proyección del satélite Nicasat. Todo esto, digamos, con una visión integral. Y por otra parte, también dentro de la lógica educativa, que incluye una serie de rutas educativas que va desde la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica, superior, la educación formal, no formal e informal, lleva implícito también el potencial de las tecnologías de información y comunicación, porque es difícil pues, hablar de educación relevante, de educación pertinente y de educación para la vida en este momento, si no realmente potenciamos la tecnología de información y comunicación. Sin embargo, también hay que destacar, y aquí se ha mencionado, lo discutíamos hace muy poco los ministros de información en México, de la CELAC, que hay que pasar de la Internet del consumo a la Internet de la producción. Correcto. Eso es importante, Correcto. pero para eso hay que crear capacidades. Correcto. Indudablemente no es suficiente tener acceso, es importante tener acceso y que el acceso sea accesible, ¿verdad? Vamos a decirlo, parece una redundancia, pues digamos que haya la fibra óptica, que haya la conectividad, que haya las antenas, que haya el satélite, pero que también pueda ser adquirido, pues, digamos. Pero no, aún así, no es suficiente. Como aquí se ha dicho claramente, hay que educar para potenciar las tecnologías de información y comunicación. Y esa educación va desde los niños y niñas. Todos sabemos que ahora los niños y niñas no saben leer y escribir, pero ya saben usar el teléfono, ya saben accesar a los juegos, etcétera, ¿verdad? Eso es así, es un mundo diferente. Pero en términos reales, para la educación, incluso tenemos un extraordinario desafío, no solamente en Nicaragua, esto lo discutimos internacionalmente. Seguimos haciendo una educación que en términos pedagógicos y didácticos no se corresponde con los tiempos actuales de las tecnologías de información y comunicación y la disponibilidad de información que hay, por lo menos para una gran parte de las escuelas, centros educativos y universidades del mundo. Tenemos una brecha muy grande, entonces tenemos que transformar la pedagogía a todos los niveles, la pedagogía y la didáctica, para hacer una educación que potencie casualmente las tecnologías de información y comunicación a través de sus diferentes expresiones, no solamente por el acceso a Internet, el acceso a todas las redes sociales, los smartphones, etcétera, pero ahí tenemos una brecha muy grande. Muchas gracias. Licenciado José Adán, tenemos en la sala, diría yo, el espíritu de la educación superior, una muy buena parte. En términos de ese señalamiento, de investigación, de motivación, de lo que realmente necesita la empresa como innovación, ¿cuál sería como la reflexión motivadora que usted le podía entregar a esta audiencia hoy día en términos de esa preparación de ese docente investigador? 3 temas que quiero tocar, ojalá que no los pierda, no pierda el hilo. Tenemos que tener razón en relación a lo que es lo importante de la actitud. Sin embargo, hay una realidad y cuando vos pretendés, cuando vos querés recortar la inequidad, la desigualdad, esto tiene que ver también con ese acceso a las tecnologías. No es lo mismo un profesor de un colegio público que no tiene acceso a Internet, que no tiene el niño acceso a computadora, que no tiene el niño más que el método de aprender de memoria, que es el método del siglo pasado, con la realidad del colegio privado, que tiene la tecnología, que tiene ese acceso a un mundo completamente distinto y que ya no es el mundo donde te mandan a estudiar un libro de memoria y que vos vas a llegar al día siguiente a ver si lo leíste y te lo aprendiste de memoria. Es otro mundo. Entonces, ahí está una realidad de nuestros países y de nuestros sectores. Luego, vamos un paso adelante. Cuando vos ves el uso de la tecnología, cuando vos te vas a otra realidad, los profesores son fundamentales en un universo que no es el universo completo de la población de nuestros países. Y eso es otra realidad que nosotros enfrentamos desde el sector privado. Hay 165.000 estudiantes en la universidad. Tenemos 3 millones de personas en la población económicamente activa. La gran mayoría no fueron a la universidad.
y la gran mayoría de la población no tiene acceso a computadora. Entonces, cuando vos ves ejemplos de lo que está sucediendo en la región, te das cuenta que en el caso del empleo, las microempresas generan más del 65% del empleo y no tienen internet. Cuando ves a la región, menos del 20% de las pymes tienen acceso a internet. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y por eso insistimos en el tema de que este tema es un tema que requiere de que estemos sentados, gobierno, sector privado y academia, porque solo para ejemplificar, cuando vos llevas el acceso a internet, se ha probado. En Ecuador, en los últimos años que entró el internet, en 2 años los que tuvieron acceso a internet mejoraron sus ingresos en 10%. Cuando vos ves al tema de una realidad que está ahí, si tenemos celulares, hay países como Paraguay, donde ya hay más cuentas móviles que cuentas bancarias. Eso es parte de entender la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué te permite eso? Que gente que no tiene cómo tener una cuenta bancaria por sus limitaciones, sí tiene ya hoy con un celular una cuenta móvil y esa persona se le reduce la fila, se le reduce el costo y está entrando a otro nivel de acceso a aprender. Y eso es de lo que tenemos nosotros que entender, que es donde nos tenemos que dirigir. Y el tercer tema, que no quería dejar de tocar, aquí en Nicaragua se han hecho esfuerzos dispersos, tenemos esfuerzos entre empresas y gobiernos que son muy particulares, en las propias universidades, la UNI tiene su propio esfuerzo, las universidades públicas tienen su propio esfuerzo, pero no hay una articulación, no hay un plan de trabajo que nos ayude a presentar esto de una forma que realmente tome con seriedad y con responsabilidad este tema. Si queremos finalmente llevar acceso a la gente, a la tecnología, lo tenés que hacer con estímulos, con incentivos. Y voy a salirme con un ejemplo de que, y acabamos esta semana de plantearlo públicamente, no podés vos pretender mejorar el acceso a tecnología encareciendo el costo de la gente a la tecnología. Entonces, el gobierno saca un decreto que lo que hace es, si ese decreto se aplica, quitarle todavía acceso a los pocos que tienen acceso al internet, a la tecnología, a la información, al mundo. Entonces, de eso se trata. Y por eso, insisto, estos son temas que tenemos una deuda gigantesca, pero que tenemos que entender que otros van en la dirección correcta a una velocidad más rápida de la que nosotros estamos viviendo. Todo el esfuerzo que se haga en términos de política, en términos de empresa, en términos de gobierno, va orientado a esta realidad, a acompañar, a inspirar y a hacer que estos chiquitos y los estudiantes potencien su creatividad. La tecnología es solo una herramienta. Sin embargo, en términos de promover el trabajo colaborativo de los estudiantes y su motivación, el maestro sigue siendo el protagonista más importante. De veras que nos sentimos muy contentos de los resultados. Gracias, ingeniero Telémaco, por estar siempre a la disposición. Siempre, José Adán Aguerri, pues también agarrarle el tiempo a ustedes es bastante difícil. Gracias a todos ustedes por estar acá, no moverse de sus lugares, dándole el valor a la actividad que estamos realizando. Los fabricantes que nos acompañaron con las 41 conferencias de toda esta semana en la Universidad Nacional de Ingeniería, haber compartido esa experiencia con los jóvenes es parte de este logro. Algo que aprendí esta semana fue haber escuchado una actividad que se llama overclocking. Overclocking es forzar la velocidad, forzar a un mejor rendimiento. Yo no sabía que habían más de 400 overclockeros en Nicaragua. Me di cuenta en la UNI, que son los principales jugadores de gamer. Esa palabra la mencionaron y trajimos un especialista de México para que hiciera un overclocking que le llaman de alto rendimiento. Es con líquido, nitrógeno líquido, hicieron la actividad y forzaron el procesador tradicional que tal vez tiene, vamos a decir, 3 MHz de velocidad y ellos hacen que llegue a 4 MHz, aún con
con nitrógeno líquido. Pero he estado pensando y pensando, ¿cuántos de nuestro país necesita hacer un overclock? ¿Cuántos en nuestro chip, en nuestro CPU mental necesitamos hacer overclocking? ¿Cuánto necesitamos que haya nitrógeno líquido como para que mejoremos el rendimiento? Los jugadores que estamos aquí definitivamente tenemos que hacer el overclock. Juntarnos con esos 400 jóvenes que buscan hacer como el overclocking para mejorar su competitividad de juego en las redes, con los juegos de gamer que tienen, pero aquí desde el punto de vista educativo. Mi mensaje como empresa, primero que todo, muy contento de esto, de veras, me siento muy bien. Gracias Carlos Monroy, que nos ha invitado a eventos regionales también. Gracias por esa participación por parte de Microsoft y el resto de las marcas que han estado pendientes de nosotros. Mi mensaje simple: ¿cuánto necesitamos hacer overclocking para poder acelerar esto? No podemos seguir con la misma velocidad del megahertz de nuestro CPU tradicional. Todos tenemos nuestro propio ritmo, es cierto, pero ¿saben qué? O no sé, en vehículos se llamaría Overhauling. Reconstrucción. Para que podamos hacer una reconstrucción del motor y poder acelerar y llegar en menos tiempo a más lugares. Aquí lo necesitamos. Y ustedes son los artífices de eso. Nosotros tan solo estamos relacionando el tema tecnológico al tema de educación y que le queremos sacar el máximo provecho. Este es, por lo tanto, el primer foro. La empresa privada continuará invirtiendo en estas actividades. Gracias, profesor Pablo de México, que trajo a 3 niñas que disfrutaron las experiencias de los premios de la NASA en robótica, en supervivencia, en alimentación y muchos temas más que ellos expusieron, y ese fue parte de la actividad. Muy agradecido y quiero más bien un aplauso para todos ustedes que nos hayan acompañado en esta 11ª feria.